Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Prueba Testimonial en el Sistema Penal Acusatorio, que hace parte del ciclo de capacitación de Derecho Penal. El proceso judicial se constituye como uno de los baluartes de la civilización moderna. Gracias a él, los ciudadanos arreglan sus diferencias de una manera civilizada dentro de un marco legal que tipifica las conductas no permitidas por la ley y también señala las garantías procesales, legales y constitucionales que desde luego garantizan el debido proceso y la dignidad humana. Debido a ello, el sistema procesal colombiano, instituido en la Ley 906 de 2004, se diseñó precisamente procurando salvaguardar estas garantías y priorizando el derecho de defensa, que guarda estrecha relación con la presunción de inocencia y el debido proceso establecidos en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Fernando Adolfo Pareja Reinemer, abogado de la Universidad de Cartagena, con especializaciones en ciencias penales, en ciencias criminológicas y en sociología jurídica, con maestría en Derecho de Familia y Responsabilidad de Adolescentes, doctorando en Derecho de la Universidad Mar del Plata, en Argentina. El doctor Pareja también ha trabajado con el Ministerio Público en Instrucción Criminal, abogado litigante, personero delegado en lo penal de Bogotá, vicefiscal general de la Nación y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, además de ser un comprometido con la formación judicial. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado especial el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Fernando Adolfo Pareja. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un respetuoso saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que hago extensivo a todas las personas que nos acompañan hoy a esta videoconferencia. He recibido esta invitación particularmente con agrado porque, primero, pues estoy vinculado a la Escuela Judicial hace 17 años, en las distintas áreas del derecho penal y procesal penal, incluyendo temas de la penología y del derecho penitenciario. Y por esa razón, el tema que me fue sugerido y que acepté gustoso y muy honrado es particularmente importante que sea abordado precisamente desde la Escuela Judicial, del Poder Judicial colombiano. El derecho de defensa es una víctima de la potestad punitiva del Estado y del derecho penal y procesal penal. ¿Por qué hago esta afirmación tan dramática? Porque no encuentro otra manera más sencilla de expresarlo. En el contexto latinoamericano, en los últimos 25 años, se han venido surtiendo reformas a los códigos penales y a los regímenes procesales penales, acogiendo un esfuerzo que se ha hecho desde varias asociaciones académicas e institucionales de Iberoamérica y en el contexto latinoamericano, trabajando en códigos tipo, el código tipo penal y el código tipo de procedimiento penal, pero también por la influencia de la comunidad internacional, tanto desde el punto de vista del derecho público internacional como de actividades típicamente de expertos y académicas. Pero toda esta fuerza que ha empujado a los países latinoamericanos a reformar sus sistemas penales y de procedimiento penal, se han enfocado en eso y han dejado el derecho de defensa
en una condición bastante difícil. Me explico. Venimos de una gran tradición del procesalismo inquisitivo, en donde la defensa es, si acaso, un elemento menor de la validez de la actuación. ¿Por qué digo eso? Porque a la luz del inquisidor, quien tiene la función de buscar la verdad, no se necesitaba el ejercicio del derecho de defensa, porque esa oficiosidad del inquisidor se ejercía a la luz del principio de investigación integral. Y entonces se decía, inclusive en nuestra propia Corte Suprema de Justicia en su momento, se decía que no era necesaria el ejercicio eficaz, válido del derecho de defensa, porque era atribución del funcionario de instrucción, llámese el juez de conocimiento en la época en que él abarcaba todas las etapas del proceso, o a partir del año 87, cuando en el decreto 050 se le dio autonomía al juez de instrucción criminal para adelantar las dos fases iniciales de la indagación preliminar y del sumario. Y posteriormente reemplazado este juez de instrucción criminal por la fiscalía. Y todo esto ha mantenido cierta vigencia porque estructuras de énfasis de preeminencia inquisitiva se siguen aplicando hoy en Colombia, en las distintas clases de procesos que se tramitan. Entonces, en ese enfoque, la defensa inclusive se podía ejercer por ciudadanos honorables, personas que ni siquiera tenían formación en derecho, podían asistir al procesado en la indagatoria, y esta indagatoria abarcaba el ejercicio de un interrogatorio, de un cuestionario por el propio funcionario de instrucción, en donde flagrantemente se podían, y ocurría de hecho, se podían violar garantías y derechos humanos mediante tratos crueles, inhumanos, inclusive a veces degradantes durante su práctica. Y como quien ejercía esa función era una persona que estaba incorporado al sistema y no tenía formación previa, podía tenerlo, y de hecho habían abogados que ejercían su profesión y lo hacían muy bien, pero el contexto, el alcance en el que ellos podían desarrollar estas actividades defensivas era disminuida. Y no era importante si no lo ejercían. Posteriormente, con la reforma de la Constitución de Colombia en el año 91, el sistema penal sufrió un cambio, en donde se introdujo la Fiscalía General de la Nación. Se desarrolló este cambio constitucional a través del decreto 2700 del 91, con la implementación de un código de procedimiento penal que tratara de armonizar las novedades que había traído la nueva Constitución, pero en lo fundamental, la estructura y las funciones, los roles que se cumplían dentro del proceso penal siguieron muy semejantes, con la diferencia de que se estableció que era forzoso que la defensa fuera ejercida por un letrado, es decir, por un abogado titulado. Posteriormente, a la luz de la actualización del sistema penal, porque traíamos un código penal del 36 de carácter peligrosista de la escuela positiva italiana, que en el año 80 se sustituyó por un código penal de factura más dogmática alemana, de énfasis causalista. Había necesidad de actualizar ese código penal y se hizo con la ley 599 de 2000 y se trató de adecuar las estructuras procesales al nuevo cambio dogmático y de teoría general del delito que traía el nuevo código con un énfasis finalista. Pero en lo fundamental, la estructura del procedimiento penal colombiano siguió siendo mixto con énfasis inquisitivo. Y en este contexto, la labor del defensor
era un poco mejor de lo que había antes, pero seguía siendo muy precario y no ameritaba el calificativo de defensa eficaz. Muy bien. Pocos meses después de la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, se produce un cambio al interior de la Constitución colombiana, que es el Acto Legislativo 03 de 2002, en donde se trata de crear las condiciones normativas y institucionales para implementar un esquema procesal acusatorio. Pero esto se hizo, desafortunadamente, solo modificando un artículo de la Constitución colombiana, que es el 250, que consagraba las funciones y el rol de la Fiscalía dentro del proceso penal. ¿Qué pasó? Se procuró traer un nuevo cambio de paradigma, un cambio significativo, porque era dar un paso de estructuras mixtas de énfasis inquisitivos a un proceso con pretensiones de ser acusatorio. Pero la manera como Colombia lo procuró hacer no fue la mejor, porque cambiando un artículo de la Constitución que se refería además a una de las partes del proceso, ni siquiera a todas, ni siquiera al juez, ni siquiera a la estructura del debido proceso, artículo 29 de la Constitución, todo eso siguió igual. Siguió igual la presencia de nuestro Ministerio Público, que es un Ministerio Público distinto a lo que se entiende por Ministerio Público en el contexto latinoamericano, porque tenemos Fiscalía y Ministerio Público. Todo siguió igual y siguió igual la defensa. Cuando uno mira digamos, los modelos a imitar de las estructuras acusatorias del proceso penal, uno encuentra que la figura de la defensa tiene unas características, unos méritos que le permiten hacer el ejercicio de lo que se denomina la igualdad de armas frente a la Fiscalía. Y entonces, por ejemplo, la defensa puede ser ejercida institucionalmente por el número de defensores que sea necesario, de acuerdo a las circunstancias y particularidades del caso. En Colombia no. La figura del defensor siguió siendo la figura del lobo solitario, que era el modelo que venía de las estructuras inquisitivas, cuando la defensa era apenas un precario requisito de validez de la actuación y nada más. Siguió igual. Y hoy en la ley 906 de 2004 se sigue hablando de que la defensa la debe ejercer un defensor y si acaso un suplente cuando el defensor no puede intervenir. En los esquemas procesales, digamos, norteamericanos o del Reino Unido, uno encuentra que en la bancada de la defensa pueden estar el número de defensores que sea necesario. ¿Sí? Si en un proceso se requiere, por ejemplo, interrogar a un médico, entonces interviene en la bancada de la defensa un defensor que es experto en medicina forense. Y luego se sienta como testigo un perito contable y entonces ya no es el mismo defensor, sino otro que sabe hacer esos interrogatorios. Cuando es necesario hacer un alegato de conclusión, puede intervenir un defensor distinto. Es decir, la figura de la defensa en el procedimiento de tendencia acusatoria es entendida de una manera diferente a como la estamos ejerciendo en Colombia, que creo que fue más producto de una inercia porque todo el enfoque, el interés de la comisión redactora de la ley 906 estuvo con la mirada puesta en la Fiscalía y el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, de revestirlo, hay un desarrollo robusto de normas que se refieren a lo que puede hacer la Fiscalía, cómo lo puede hacer su policía judicial, sus facultades, su autonomía en el ejercicio de la acción penal. Y la defensa siguió igual. Quedó como un rezago, como
fue un producto de la inercia de lo que venía ocurriendo en las estructuras procesales anteriores. Entonces, esto nos plantea una dificultad muy grande en Colombia y ya vamos a ver por qué. En las reformas y en los estudios que en el contexto latinoamericano se han desarrollado en materia del derecho de defensa eficaz, porque el derecho de los procesados en una actuación penal no es el derecho a la defensa, sino a una defensa eficaz. Si no es eficaz, no es defensa. Estos estudios han abarcado el diseño de 4 elementos o paradigmas fundamentales. Lo primero es el derecho de la persona indiciada, imputada o acusada, en general a un procesado, a conocer todo, a conocer de qué lo están acusando, con base en qué. Y entonces, en nuestro código, en reglas generales, trae un buen catálogo de esos elementos. Entonces, el imputado tiene derecho a conocer los hechos en la imputación por los cuales está siendo procesado. Pero solamente si se pide medida de aseguramiento, tiene derecho a conocer ciertos elementos materiales probatorios en los que se basa la pretensión de la Fiscalía y actualmente, desde 2017 también por la víctima, de la pretensión ante un juez de garantías de una medida de aseguramiento en su contra. Entonces, ahí hay un conocimiento parcial de las bases de las evidencias en que se apoya la Fiscalía para hacerla. Cuando la persona es capturada, tiene derecho a que se le informe por qué está siendo capturada. Cuando es acusado, tiene derecho a conocer la totalidad de los elementos materiales probatorios en que se apoya la Fiscalía para. Y ese descubrimiento no solamente consiste en que se haga un listado de lo que se trata, sino la posibilidad de acceder material, efectivamente, a la totalidad de esa información. Muy bien. El segundo elemento o paradigma se refiere al derecho a ser asistido, a ser representado por un profesional en derecho, por un defensor, y a ejercer además una defensa material. En los procedimientos de tendencia acusatoria que han servido de modelo a Colombia en su desarrollo, aunque no se haya acogido a ellos, pero han sido referentes, así sea para apartarse de ellos, uno encuentra un derecho que en Colombia no existe o existe de manera limitada, que es el derecho del acusado de defenderse a sí mismo, en cuyo caso puede prescindir de su defensor profesional, pero el Estado hace una audiencia, examina su idoneidad, su capacidad de defenderse a sí mismo, y dependiendo de ello, le asigna un asesor, una persona que va a estar al lado de él aconsejándolo, reduciéndole la complejidad de los temas jurídicos, que es el lenguaje en que se desempeña la acusación, la acción penal, para que esta persona pueda ejercer su defensa. En Colombia esto no es factible, excepto si el acusado es abogado. Entonces ahí hay otra restricción adicional. En este segundo elemento o paradigma del derecho de defensa, se incluye el derecho a la contradicción, el derecho a la confrontación, el derecho a oponerse al ejercicio de la potestad punitiva del Estado en cabeza de la Fiscalía. Un tercer elemento se refiere a el catálogo de garantías o derechos fundamentales que a su vez se convierten en elementos integrantes del debido proceso. Ese catálogo se hizo un listado incompleto en nuestro artículo 29 de la Constitución Política. No existía, entonces fue producto, digamos, del compendio de lo que la jurisprudencia internacional
de los tratados internacionales y del desarrollo de la Sala Constitucional de la antigua Corte Suprema de Justicia, había ido diseñando en relación con el derecho de defensa y el debido proceso. Yo tengo aquí un reparo, pero digamos, haciendo un resumen apretado, ese debido proceso está integrado por al menos 14 elementos. Ahí está la legalidad de los delitos, legalidad de los procedimientos y legalidad de las penas. Está la presunción de inocencia, está el principio de favorabilidad, está las formas propias del juicio, está el derecho de contradicción, está el derecho de publicidad, está la proscripción de dilaciones injustificadas, está el derecho a la prueba, está la prohibición de la prueba ilícita, está el derecho a interponer recursos, el derecho a que si ejerces un recurso no se te empeore tu situación, porque uno ejerce el recurso es para favorecerse, para beneficiarse, para aliviarse, no para comprometerse, para empeorarlo. El derecho a no ser juzgado 2 veces. Y en otras normas que hacen cierta armonía con esta, está unas prohibiciones punitivas como la pena de muerte está prohibida, la prisión perpetua, bueno, ya hay una reforma constitucional al respecto, está la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, está la prohibición de la pena de confiscación, está la prohibición de la desaparición forzada, en fin. Todos estos son elementos del debido proceso. Y ahí, dentro del debido proceso, como elemento suyo, está el derecho de defensa. Pero cuando uno mira digamos, la mejor doctrina, una doctrina crítica frente a la estructuración del debido proceso como derecho fundamental en sí mismo, uno encuentra que son un catálogo de órdenes al funcionario judicial que está ejerciendo esas atribuciones. Y en ciertos casos al funcionario administrativo, teniendo en cuenta que el debido proceso se aplica por igual a las actuaciones administrativas también. Entonces, este cuarto elemento o paradigma del derecho de defensa implicaría 2 cosas al menos. Una, desmarcarse del debido proceso, salirse del debido proceso porque merece un ámbito propio dentro del constitucionalismo colombiano, que tiene sus propias complejidades y su propia importancia. Y este cuarto paradigma implica que el derecho de defensa abarca que el funcionario judicial, sea la fiscalía o el juez de conocimiento o el juez de garantías o las instancias superiores a estas, las segundas instancias, las terceras instancias en el principio de doble conformidad y la casación y las acciones de revisión, todo esto, todos estos funcionarios que respeten ese conjunto de derechos que integran a su vez el debido proceso. El segundo elemento es que el derecho de defensa esté por fuera. Y esto adquiere mayor significado en los procesos de tendencia acusatoria, que se basan en un principio dialéctico, en un principio dialógico, en el que lo más importante del proceso judicial, penal en este caso, es la verdad. Y entonces ya todos sabemos que la diferencia entre la verdad del proceso inquisitivo y de la verdad en el proceso acusatorio es que la verdad en el proceso inquisitivo es una verdad cosificada, única, inmutable, objetiva, que el inquisidor, sea fiscal o sea el juez de conocimiento, tiene la obligación de descubrirlo del modo arqueológico, quita lo que lo tapa para mostrarlo en la sentencia. En ese enfoque, la defensa no juega ningún rol especial significativo, sino formal, en relación con los estándares internacionales que se exigen a la validez de un proceso. Por eso yo decía que la defensa en ese procedimiento es totalmente diferente. Pero si Colombia tiene la pretensión de que nuestro procedimiento penal
sea reconocido como un procedimiento penal acusatorio. Entonces, aquí la verdad se entiende no de un modo simplemente diferente, sino de un modo opuesto además. ¿Por qué? Porque la verdad es producto de la estructura dialéctica de la hipótesis, la antítesis y la síntesis. Si la hipótesis es la verdad con la que llega la fiscalía al proceso, lo que permite transitar a esa verdad como hipótesis a una síntesis, que es la verdad que se declara en la sentencia, es la defensa. ¿Por qué? Porque en las estructuras dialécticas lo que se procura es someter a un crisol, a una oposición, a una resistencia, a una prueba de acierto y validez, una verdad oponiéndole a esa verdad otras verdades, cuestionándola, trayendo elementos críticos que la cuestionen para que si se supera esa resistencia, esa oposición, el producto final es una verdad más confiable que la verdad que originalmente trajo la fiscalía y que en la epistemología judicial transita del modo de inferencia razonable, probabilidad de verdad y más allá de toda duda razonable. Y es más allá de toda duda razonable cuando ha sido sometida al crisol de la labor de la defensa. Entonces, la defensa no está sumergida dentro del debido proceso. La defensa tiene derecho que el debido proceso se cumpla por quienes tienen que cumplirla, pero la defensa no tiene que cumplir, no tiene que estar enmarcada dentro de esa restricción. Y entonces la doctrina crítica actual del procesalismo está reclamando para la defensa un espacio propio fuera del debido proceso. La defensa no es solo una condición de validez de una actuación, la defensa es mucho más que eso. Y entonces en este tercer elemento o paradigma del derecho de defensa, lo más significativo es reconocer que la defensa debe tener la misma naturaleza, la misma identidad propia y autónoma que puede tener el ejercicio del Estado. Es que la defensa no forma parte del Estado. La defensa se opone al ejercicio del Estado en relación con la acción penal. No podemos ponerla allá adentro, porque es el otro. Fíjense en las estructuras procesales inquisitivas, lo penoso que era ver al defensor pidiéndole al juez de instrucción criminal, pidiéndole antes de eso, pidiéndole al juez de conocimiento, lo que ellos consideraban que debía hacerse, las pruebas, las nulidades, los actos de postulación, los recursos, era terrible. O sea, la persona que era tu contraparte, a esa persona tú pidiéndole lo que tú querías reivindicar como algo, como la labor propia tuya. Entonces, ahí había una dificultad desde la simple presentación de los hechos con relevancia procesal. Y es precisamente esa ubicación dentro del debido proceso que ubica a la defensa como un simple elemento de validez de la actuación penal que se produce el deterioro y el alcance del derecho de defensa. Bien, el cuarto elemento es un elemento en donde se hace más evidente esta dificultad, o el cuarto paradigma de la defensa, que es el derecho a la prueba, a la investigación, a traer una antítesis, a traer una versión propia de los hechos. Esta característica no solamente corresponde a la estructura procesal acusatoria adversarial, porque en muchos elementos procesales la
inclusive dentro de un enfoque de un derecho penal retributivo, que es en el que se desempeñan los procesos de tendencia inquisitiva y acusatoria. Aún en estos, hay muchos casos en que la defensa tiene comunidad de intereses con la fiscalía. Por ejemplo, cuando se dictan inhibitorios, cuando en ley 600, cuando se archiva la actuación, cuando se pide la preclusión, cuando se hacen preacuerdos, cuando hay allanamiento a cargos, cuando la fiscalía va a pedir la absolución perentoria, cuando en el alegato de conclusión la fiscalía pide la absolución, cuando se produce una decisión por el juez y ninguna de las partes decide interponer recursos. En esos y en muchos otros casos, hay comunidad de intereses entre la fiscalía y la defensa, en cuyo caso no hay una condición adversarial de esa actuación que no deja por eso de ser acusatoria. Por ejemplo, en los procesos penales de justicia y paz, en donde la persona decide voluntariamente someterse a esta y la condición, el case que le piden es entre confesando. ¿Sí? Hay como una declinación a una parte del derecho de defensa. Contribuya a la verdad, pida perdón, repare la indemnización, prometa no volver a hacerlo, contribuya al derecho a la memoria de las víctimas, es decir, a la proscripción del olvido. Esas son estructuras acusatorias o de tendencia acusatoria no adversariales, porque hay comunidad entre quien ejerce la acción penal y quien se opone a esta. Pero en los procesos acusatorios adversariales, este cuarto elemento es el que reivindica la igualdad de armas, que es el centro, el núcleo duro de las estructuras acusatorias. Es cierto que la defensa no tiene carga probatoria por regla general, pero eso solo tiene sentido cuando puede ir suficientemente amparado al proceso en la presunción de inocencia. Pero cuando la labor de la fiscalía desvirtúa en principio esa presunción de inocencia, es decir, probó que Juan mató a Pedro, puede surgir en Juan la necesidad, la carga de acreditar que sí mató, pero que lo hizo en ejercicio de una causal que excluye o exime la responsabilidad penal, una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de tipo, una coacción insuperable, bueno, en fin, cualquiera de esas causales. Entonces, ahí hay una carga que surge para la defensa. ¿Qué encontramos acá nosotros? Que esa posibilidad en Colombia está disminuida. Y está disminuida por la forma como el derecho de defensa se configura. Yo no digo que la defensa tenga la atribución de ordenar una interceptación telefónica, pero eventualmente eso puede llegar a ser necesario. Acuda al juez de garantías, se le dice, para que el juez de garantías lo autorice. ¿Quién lo hace? La defensoría pública, o lo podrían hacer cuando se ejerce el derecho de defensa desde abogados independientes que ofrecen estos servicios. En Colombia no están permitidos. Y eso es solamente un ejemplo de las dificultades investigativas que enfrenta la defensa para poder cumplir esas cargas probatorias en la etapa del juicio. Lo otro es que no están bien medidas los tiempos del proceso, y entre la acusación, la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, a veces el plazo es muy breve, y cuando la defensa solo se entera de los elementos probatorios de la fiscalía en la audiencia de acusación y le fijan en un plazo breve la audiencia preparatoria, no alcanzan a preparar completamente
su propia investigación para oponerse a los elementos probatorios de la Fiscalía. Y así vamos avanzando con nuestro sistema y así hemos proferido muchas sentencias. Suponemos que hemos hecho justicia en el caso, en otros casos probablemente no. Hay otro tipo de dificultades y cada proceso no se parece a otro. Los niveles de complejidad son distintos, pero en general la estructura por etapas sucesivas del proceso acusatorio colombiano no es amable. No incorpora las necesidades de un ejercicio eficaz de este derecho de defensa. Claro, uno puede decir que en el contexto internacional, por ejemplo, la Corte Interamericana ha hecho un gran desarrollo de su jurisprudencia en protección de los derechos de las víctimas. Inclusive lo ha hecho en relación con los procesados que ya están privados de su libertad, condenados o mediante detención por la violación sistemática o el estado inconstitucional de cosas que han sido declaradas tanto por la Corte Interamericana como por la Corte Constitucional Colombiana en esta materia. Y en el derecho de defensa, dentro del proceso, claro, hay decisiones que aceptan la nulidad del proceso cuando no hay defensor, cuando sí hay defensor, pero el defensor ha demostrado que no es idóneo para este ejercicio, lo cual parece necesario reivindicar algún tipo de condición adicional a los abogados que ejercen como defensores y en algunos casos como apoderados de víctimas dentro del proceso penal. En medicina, por ejemplo, existe la exigencia de títulos de especialización para ejercer algunas especialidades. Tengo claro que, por ejemplo, en la anestesiología y en las ciertas formas de cirugías se exige, más allá de ser médico con especialización. Yo no sé si eso es una solución. Lo que digo es que deberíamos por lo menos abrir el debate y plantear las dificultades que esto le trae al funcionamiento del sistema del derecho de defensa. Y no digo solo en Colombia, sino en general en el contexto latinoamericano, donde hay demasiadas semejanzas entre nuestros sistemas procesales en esta materia. Cuando alguien es acusado o es imputado, se desencadenan unos procesos internos, cuando es decente, ¿no? Digamos, unos procesos internos de zozobra, de angustia, de alteración de la normalidad emocional y psicológica por el miedo que infunde el simple ejercicio de la potestad punitiva del Estado a cargo de la Fiscalía, y sobre todo porque a pesar de las declaraciones normativas en contrario en la práctica, la privación de la libertad durante el proceso sigue siendo muy generalizada, demasiado, y seguimos basándonos, criticamos las estructuras y las teorías peligrosistas, pero en la definición de los fines de la medida de aseguramiento seguimos siendo peligrosistas en eso, y seguimos estudiando la personalidad de quien comete el delito, a pesar de que desde el punto de vista de la academia seguimos reivindicando que el nuestro es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Eso no es cierto. La práctica todos los días nos está revelando que seguimos no solamente dentro del derecho penal, sino en otras formas de derechos sancionatorios, como el disciplinario, el derecho fiscal, el derecho tributario, en fin, muchas otras formas de derechos. Seguimos haciendo ese tipo de consideraciones. Y cuando uno mira a contraluz la exposición de motivos de las decisiones, ahí salen. Así las encubramos con otras formas muy bien dichas gramaticalmente. El contenido de ellas se refieren a esas mismas condiciones. Cuando estudiamos las circunstancias de mayor punibilidad, más de la mitad de ellas son peligrosistas y tienen que ver con condiciones del carácter o de la personalidad de quien está siendo procesado.
Cuando esta persona acude a un profesional del derecho, la respuesta psicológica emocional cambia inmediatamente porque se siente empoderado, se siente no estoy solo, ¿no? Ahí hay como una compensación de fuerzas. La acción penal en Colombia no se ejerce solo de un modo institucional, se ejerce también mediante una reacción social que ahora la vemos muy claramente en redes sociales, en medios de comunicación, en donde se realizan juicios paralelos de responsabilidad, con la diferencia de que esos juicios paralelos están basados primero en juegos de intereses de quienes tienen el poder de influenciar y de desencadenar esos movimientos, y segundo, en la ignorancia de las personas sobre las particularidades del caso. Inclusive encuentran, muchos jueces lo declaran en la intimidad de sus conversaciones con sus pares, se sienten presionados por la fuerza social que se desarrolla en torno de ciertos casos en donde se pretende la declaratoria en un sentido o como inocente y es una persecución, o como culpable y es un canalla y es un miserable. Y los jueces, cuando van a tomar su decisión en derecho al momento de las sentencias, encuentran, digamos, dificultades propias de ellos, más allá de lo que demuestran las pruebas dentro del proceso y la aplicación, la mejor hermenéutica de las normas legales que se deben aplicar, encuentran dificultades para tomar esas decisiones. En ese ámbito no se desempeñan las defensas. La defensa, inclusive, es frecuente que se les impongan obligaciones de reserva, de silencio, de discreción, y entonces allá no abarcan ese ejercicio, esa defensa, y eso es demoledor. Lo que puede ocurrir con la integridad moral, la reputación, la buena estima social de una persona en un ejercicio de estos. Y es evidente, cuando sale la noticia de la acusación, sale un letrero en primera página inmenso, y cuando sale la noticia de la absolución varios años después, sale una breve reseña cuando a ello hay lugar. Esto le pone un reto también para reflexionar sobre la incumbencia del derecho de defensa, no solamente al interior del proceso, sino qué pasa con los procesos paralelos que se desarrollan en esta materia. Este catálogo de 4 paradigmas al interior del derecho de defensa, que es el derecho a conocer, el derecho a la defensa profesional y a la propia defensa, el derecho a que se respeten las garantías del debido proceso durante la actuación, y finalmente el derecho a la investigación y a la prueba por parte de la defensa. Estos se pueden descomponer en muchos otros elementos que lo integran. Hay unos trabajos muy famosos, por ejemplo, conozco el del profesor Alberto Binder en México hace unos 6, 7 años, en donde ellos descompusieron esos 4 paradigmas en 20 subelementos del derecho de defensa. Pero es precisamente esta consideración la que le impone la obligación a la comunidad internacional y en particular a la academia y a la jurisprudencia a comenzar a entender el derecho de defensa desde un punto de vista mucho más allá del estrictamente formal. Esa estructura del lobo solitario del defensor, que solo puede actuar él y cuando él no está un suplente, eso es completamente anacrónico, totalmente superado. Y ese es el esquema que tenemos nosotros en nuestra estructura procesal. Hablemos un poco de la Defensoría Pública. El derecho de defensa se ejerce en 3 escenarios fundamentales, que son la Defensoría Pública, el reconocimiento de la autonomía del derecho de defensa en su conjunto y la forma como contribuyen la defensa particular, el ejercicio privado de la profesión por los abogados en la labor de la defensa. Y uno encuentra que sigue formando parte la defensa de las
de la estructura estatal, del aparataje estatal. El Estado no deja que se ponga por fuera porque pierde el dominio, pierde el control. Solamente miremos quién ejerce la función disciplinaria frente a los abogados. La misma autoridad que disciplina a los fiscales y a los jueces. Eso es muy extraño, como si el defensor fuera otro servidor del Estado, cumpliendo unos deberes, unas funciones. Eso no es cierto. Un defensor no cumple una función pública. Un defensor cumple una función opuesta a una función pública, que es totalmente distinto. Y entonces vamos reforzando, vamos encontrando mejores razones para precisamente reivindicar ese espacio, esa identidad que anda el derecho de defensa un poco desorientado por los laberintos burocráticos del Estado, buscando su propio espacio, buscando a dónde pertenece, a qué le corresponde. El derecho de defensa es un derecho humano. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un tratado de derecho internacional obligatorio para los estados, pero se ha ido reconociendo como un derecho internacional de los derechos humanos desde el punto de vista consuetudinario, reivindica desde ese momento el derecho de defensa como uno de los derechos humanos de primera generación, reconocido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que marca un hito en la clasificación de los derechos humanos. Y nosotros seguimos todavía en la vieja época. Doctoras, doctores, yo recuerdo, mis canas, bueno, no me dejan mentir, la época en que la defensa podía ser ejercida por un ciudadano honorable. Y además ni siquiera lo designaba el procesado, lo designaba el inquisidor, el funcionario, ya, el juez de conocimiento, el juez de instrucción criminal. Y se hacía la indagatoria con eso y se resolvía la situación jurídica. En esa época la única opción para el funcionario era la detención. Y ahí sentado estaba la persona, no tenía elementos para decidir si las preguntas que le estaban haciendo violaban los derechos del procesado, las presiones indebidas contra el procesado, si guardaba silencio, el silencio se utilizaba en contra de él. No tenía elementos para defender a la persona, sin embargo, validaba la actuación procesal, impedía que se configurara la nulidad, porque mire, ahí estaba el defensor dentro del proceso penal. Yo creo que, digamos, mi intención fundamental en este ejercicio de compartir con ustedes ciertas preocupaciones y ciertas opiniones en relación con el proceso que se ha surtido de reformas al interior de los sistemas legales, penales, procesal penal y punitivo en Colombia. En este contexto, la gran víctima de todo esto es la defensa. ¿Y qué no decir cuando ubicamos el derecho de defensa en escenarios distintos de los procesos retributivos? ¿Cómo se ejerce el derecho de defensa en un proceso restaurativo? ¿Quién ha dicho algo de eso? ¿O qué dice mejor la jurisprudencia o la ley respecto a la ley colombiana? Y en la justicia terapéutica, ¿cómo se ejerce el derecho de defensa en eso? ¿Qué pasa con el derecho de defensa en la justicia prospectiva y en todos los modelos de justicia transicional que cuando se han aplicado, como ocurrió con el M19, el EPL, el Quintín Lame, o como ocurrió también con la violencia política en la época de Gustavo Rojas Pinillas, en donde se decretaron amnistías e indultos generales que no permitieron saber cuándo ciertas muertes ocurrieron o ciertos crímenes ocurrieron de una forma no punible, como con legítima defensa, por ejemplo. Entonces quedaron todos no se ejercen en esos casos el derecho de defensa. ¿Y qué pasa con los sistemas de justicia y paz en los modelos de defensa
cuando el procesado tiene que llegar confesando y contribuyendo a la verdad. ¿Qué pasa con eso? El mismo modelo del defensor solitario, como lo define, con ciertas facultades limitadas para hacer la investigación. Entonces, doctoras, doctores, ya está llegando al final el tiempo que se me dio para compartir estas opiniones y estas preocupaciones con ustedes. No lo puedo hacer sin hacer dos precisiones, dos grandes conclusiones. Primero, hay que examinar la construcción legal y los contenidos internos del derecho de defensa dentro del proceso penal en el contexto latinoamericano. Primer deber fundamental. Y la segunda inquietud que quiero dejarles a ustedes es que este modelo acusatorio, cuyo principal reivindicación es reconocerse como el proceso penal donde se presume la inocencia. Si eso es así, si esa es su pretensión, entonces el defensor es dentro de la estructura dialéctica que inspira el proceso acusatorio mediante el contraste de dos versiones para llegar a una versión mejor final en la sentencia. Este proceso penal acusatorio no puede seguir contemplando el derecho de defensa simplemente como un elemento de validación dentro del debido proceso. Merece mucho más que eso, es mucho más que eso. Y yo solamente quiero cerrar esta presentación agradeciendo nuevamente a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su generosidad al extenderme esta invitación, a su paciencia por escucharme todo esto, y cerrar con una frase de Poyet. Poyet dijo: es absurdo ese derecho de defensa en las causas criminales, porque si el acusado es inocente no necesita defensa, y si el acusado es culpable no merece defensa. Eso lo dijo Poyet en 1581. Era el canciller de Francisco I de Francia. Muchas gracias a todos y a todos. Doctora Mari Lucero Novoa, le retorno la palabra para lo que a bien tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pareja, por su diáfana, por su técnica y muy precisa disertación sobre este importante tema. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Fernando. ¿Cuál cree usted que es la principal dificultad de la Defensoría Pública en Colombia? Muy bien. Yo estimo que la Defensoría Pública en Colombia no ha encontrado su propio escenario, su propia identidad. Miren, hay Defensoría Pública en Colombia desde el gobierno de Virgilio Barco Vargas, el ministro era Jaime Giraldo Ángel, y se creó la Defensoría Pública. Antes estas funciones eran cumplidas por el defensor de oficio, se llamaba. A mí cuando yo litigué tenía como 60 defensas de esas, porque los jueces tenían que impulsar las actuaciones y lo nombraban a uno, pero la ley decía que 3 y después uno podía eximirse de esa responsabilidad. Pero hubo juicios muy interesantes como defensor de oficio. La Defensoría Pública comenzó como una oficina muy pequeña del Ministerio de Justicia mediante la celebración de contratos con abogados independientes. Y desde el principio se advirtió su punto de quiebre. Esta Defensoría Pública saturaba a un defensor con demasiadas causas que atender. Hay una capacidad limitada de las personas para cumplir con seriedad y con profesionalismo esa labor. No obstante lo cual se le pagaba un valor muy pequeño, menor, a estas personas y yo recuerdo que a un defensor se le habían hecho 390 encargos de Defensoría Pública.
durante esa época. Después, cuando ya se crea la Defensoría Pública adscrita a la Defensoría del Pueblo, surge otra dificultad, que es seguir ubicando la defensa dentro de estructuras del Estado, y la Defensoría del Pueblo tiene unas funciones que por el nombre solo semánticamente podría haber afinidad, pero funcionalmente no debería estar allí. Teniendo en cuenta que además la Defensoría del Pueblo además apodera a las víctimas, que son de cierta forma contrapartes de los acusados. Y entonces que la misma entidad represente a ambos, hay muchas dificultades. Y lo otro es esos procesos de contratación, los procesos de selección de la Defensoría Pública, las limitaciones en la dotación de elementos tecnológicos para poder cumplir particularmente en esta pandemia, por ejemplo, esas funciones. Podríamos hacer un listado más largo, pero me extendería. Pero en lo fundamental, las dificultades de la Defensoría Pública abarcan seguir considerándola como una estructura dentro del Estado, lo cual la burocratiza y le quita alas, le quita posibilidades de honrar esa función tan significativa y tan importante. Y una Defensoría Pública sin un cuerpo de investigación no es prácticamente nada. Doctor Pareja, ¿qué cambios normativos se advierte entre la defensa profesional actual y los anteriores modelos? Muy bien, creo que alcancé a mencionar algo, pero me reitero y lo amplío, no hubo cambios. Desafortunadamente, lo que se extraña en estos cambios es que no hubo cambio en la Defensoría, en la función, en el rol del ejercicio del derecho de defensa. Y cuando uno compara la norma en el procedimiento penal que consagra la figura del defensor dentro del proceso penal, con la norma que la consagraba en los anteriores códigos, en la Ley 600 de 2000, en el Decreto 2700 del 91, en el Decreto 050 del 87, en el Decreto 409 del 71. Inclusive, el texto es con ciertas modificaciones estrictamente gramaticales, la misma norma de la Ley 94 del 38. La misma figura del defensor solitario, como si un solo defensor fuera capaz de conocer la infinidad de ciencias que son necesarios y de saberes que son necesarios para desempeñar a cabalidad una función de una defensa efectiva y eficaz como condición de democracia y de validez de la República Colombiana. Doctor Pareja, ¿cuáles son los principales elementos y la naturaleza de la defensa penal? Muy buena pregunta. En realidad, lo que realiza un defensor dentro del proceso penal en general y en particular dentro del proceso penal acusatorio abarcaría al menos 3 roles distintos. Una función de representar al procesado, que son los eventos en los cuales el procesado no está presente, como cuando es juzgado en ausencia o por contumacia, por ejemplo. En ciertas actuaciones en las audiencias en donde el procesado, estando privado de su libertad, tiene derecho a estar presente, pero expresa que no tiene ese interés. O cuando el procesado no está privado de la libertad, es citado y voluntariamente decide no asistir. En esos casos hay representación. Luego está la asesoría. La asesoría es cuando quien define la defensa dentro del proceso es el propio procesado. Por ejemplo, cuando va a haber un allanamiento a una imputación, ese es un acto único, exclusivo del acusado, pero una condición de validez de esa aceptación es que haya tenido la posibilidad de estar debidamente asesorado por el defensor. Entonces, el defensor actúa aquí como una especie de consejero y le da elementos para que defina su acto de defensa material el propio acusado. Y la tercera forma es la asistencia, es decir, cuando tienen que acudir juntos. Por ejemplo, en un interrogatorio como un acto de investigación a cargo de la policía judicial, tiene que ir la persona indiciada
con su defensor, o a la audiencia de imputación, en donde no se puede realizar la imputación sin que estén presentes en principio el imputado y su defensor, o la audiencia de acusación, cuando está presente el acusado en estos casos. Esto se extraña mucho, por ejemplo, en la etapa de la ejecución de la pena, en donde es importante que retomemos y reorientemos la mirada hacia allá, porque allá hay unos espacios, unos vacíos respecto del derecho de defensa muy importantes, especialmente en los trámites incidentales, cuando se van a revocar los subrogados y los sustitutos por eventuales incumplimientos del procesado. Entonces, los elementos en los cuales se desarrolla, se desempeña el derecho de defensa, material a cargo del propio procesado y profesional, la defensa profesional. No me gusta, doctora Mari Lucero, la expresión de defensa técnica, porque los defensores no son técnicos. Un técnico es una persona que realiza una labor con habitualidad, con unas prácticas que ya están previamente establecidas. Prefiero llamarle a esto una defensa profesional, porque ellos son los que tienen la posibilidad de establecer tácticas cuando se quiere ganar una batalla en el proceso, o estrategias cuando se quiere ganar la guerra en el proceso. Son los defensores quienes tienen la capacidad de diseñar este tipo de labores. Entonces, son, en conclusión, tres: la representación, la asistencia y la asesoría. Nuestro agradecimiento especial al doctor Fernando Adolfo Pareja por su generosidad y tomar de su tiempo para explicarnos con tanta claridad y precisión sobre la importancia de capacitar a los jueces, magistrados, abogados e intervinientes en el proceso penal sobre las características y elementos que conlleva la práctica de la prueba en el juicio oral. Esto con el fin de garantizar la legalidad de la prueba, la protección del testigo y el traslado del conocimiento sobre los hechos ofrecidos por este al juez, quien debe finalmente emitir un fallo basado en su sana crítica a partir de lo apreciado de manera objetiva y directa por sus sentidos durante el transcurso de la audiencia. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia. A propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filósofo y escritor francés Voltaire: todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas.